Sí, gracias. Nosotros nos encontramos desde el Partido Comunista de Venezuela, en donde esta tolda política adelanta una propuesta que tiene que ver con el resguardo del poder adquisitivo y también del salario de trabajadores y trabajadoras. De inmediato vamos a conversar con el secretario general de esta tolda política, Óscar Figuera, para que nos adelante y nos comente de qué se trata esta propuesta. Sí, efectivamente, en la mañana de hoy y como parte del proceso de construcción de una propuesta dirigida a garantizar la defensa del poder adquisitivo del pueblo trabajador y elevar la calidad de vida, que es una de las orientaciones fundamentales del proceso político revolucionario, el Partido Comunista de Venezuela ha considerado presentar 3 propuestas en esa dirección que conforman una política mucho más integral, cuyo documento entregaremos posteriormente. Una propuesta tiene que ver con el aumento del salarial, una segunda con la discusión y suscripción de las convenciones colectivas y una tercera con el ejercicio de mayor control sobre los costos, ganancias y precios. En cuanto al salario, al aumento del salario, el Partido Comunista propone que se realice en una escala decreciente. ¿Qué significa una escala decreciente? Que quienes menos salario reciben actualmente obtengan o se les conceda un aumento superior. Vamos a leer la tabla. Quienes reciben hoy de un salario mínimo a menos de 2 salarios mínimos recibirían un 40% de aumento. Quienes reciben de 2 salarios mínimos a menos de 3 salarios mínimos, un 35%. Quienes actualmente ganan de 3 salarios mínimos a menos de 4 salarios mínimos, un 30%. Quienes van de 4 a menos de 5, un 25%. Quienes van de 5 a menos de 6, un 15%. Quienes van de 6 salarios a menos de 7, un 10%. Y quienes van de 7 salarios en adelante, un 5%. Como ustedes ven, es una escala decreciente que intenta ser más justa con quienes menos salario tienen en la actualidad. El Partido Comunista presentará esta propuesta a distintas instancias, al movimiento de los trabajadores y las trabajadoras, en particular a la Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras, donde la corriente clasista de trabajadores y trabajadoras Cruz Villegas ya ha presentado elementos al respecto. En segundo lugar, al Ejecutivo Nacional, y en tercer lugar, servirá como instrumento de debate en la Asamblea Nacional y para impulsar una política nacional en el seno de la clase obrera por parte del Partido Comunista para lograr cada vez más el protagonismo de la clase trabajadora en el proceso político revolucionario venezolano. Bien, muchas gracias. Escuchamos palabras entonces del secretario general del Partido Comunista de Venezuela, Óscar Figuera, quien se refería a este adelanto de la propuesta política que tiene que ver con el resguardo del poder adquisitivo y también del salario de trabajadoras y trabajadoras. Es la información que nosotros manejamos desde aquí, con ella vamos a retornar el pase al estudio. Adelante.